Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Buenos días o buenas noches, a la hora que lo vean. Pues aquí está yendo la mañanera de por este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide dánosela ahí acá abajo la campanita, píquenle, púchenle para llegar a más personas. No va a funcionar. Muy bien, vamos adelante. Carlos. Buen día, señor presidente, funcionarios. Carlos Montesinos de Reporte Índigo. Como menciona, usted ha dicho en repetidas ocasiones que este caso de los hackeos no es tan relevante porque todo está transparentado, todo es de dominio público. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, como el que planteamos hoy, como el del Tren Maya, donde hay alrededor de 127 órdenes del Instituto Nacional de Transparencia en torno al Tren Maya para dar a conocer casos de, Están por tirando ejemplo, dinero a lo licitaciones, bestia. Deberían de adjudicaciones, regalar contratos, tantito a los hijos de la madre para permisos poder tirarle ambientales, aquí en etcétera. YouTube. Y pues preguntarles si aprovechando esta coyuntura, de esto que está sucediendo en este momento, aprovecharía para transparentar toda esta información que está solicitando, no solo del Tren Maya, sino de el resto de las obras, la refinería, el aeropuerto que estamos hablando y demás obras que están. Todo se transparenta, todo. Imagínense cuántas denuncias Pues sí. presentadas por nuestros adversarios, pseudos ambientalistas, en contra del Tren Maya. Y todas se han atendido en juzgados. Deben de ser montones de expedientes con información, con pruebas. Andan todos ahorita bien pagados, cabrón. Y en todos los casos hay algunos todavía pendientes, pero todos los amparos han resultado improcedentes. Todos. Y la transparencia, el Instituto de Transparencia. Bueno, hasta lo que como, cuántos tamalitos de chipilín a la semana. Preguntan de todo y se responde todo. Una mierda es eso. Ha habido sobre 120,000 solicitudes de información en cuanto al Tren Maya y sigue habiendo algunas que no se responden por temas 120,000 hijos de por temas de seguridad nacional y demás que no se atienden. Sí, pero se responde todo. Así fue cuando el aeropuerto igual. Hoy es el día de Más de 100 amparos. De los chayoteros. Y constantemente están pidiendo información. Tengo hambre, no sé qué comer, no tengo nada. Pero, ¿qué más? No tenemos nada que ocultar. Entonces, ¿se podría quitar este candado por tema de seguridad nacional? Sí, y se da la información. Una cosa es declarar una obra de seguridad nacional y otra cosa es que no se informe. Nosotros tenemos que informar constantemente. Yo informo cada 3 meses en lo general. Cada 3 meses. Ahora me toca el día 1 de diciembre. Voy a informar. En el Zócalo. No sabemos, no sabemos. Pero sí se transmite y en el Congreso sí, hay
4 grandes volúmenes donde están todos los informes de los programas de gobierno, del ejercicio del presupuesto, constantemente. Y están haciendo auditorías, no solo la función pública, la Auditoría Superior de la Federación. ¿No se acuerdan que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que la cancelación del aeropuerto, creo que calculaban, había costado 200,000 millones, cuando no, 300,000, cuando se demostró que eran 100,000 o 120,000. Es un gobierno muy expuesto al escrutinio público, porque se imaginan la fiesta que harían nuestros adversarios corruptos si encontraran de que tenemos cuentas en Suiza, en Andorra, o departamentos en Nueva York o en Miami, o cuando menos aquí en Santa Fe, o en Las Lomas, y no todos los que viven en Las Lomas son maleantes, ¿eh? Hay gente de bien, igual en Santa Fe. No todo el que tiene es malvado, pero por lo general los políticos, como suelen ser los políticos tradicionales, conservadores, muy acomplejados, eso los lleva a actuar con fantochería. Necesitan un avión de 25 metros de ancho por 70, 75 de largo. Como pequeños faraones. Y pueden haber estado viviendo en una colonia popular, de ahí vienen sus familiares, cosa que les debería dar mucho orgullo, pero nada más empiezan a escalar y vámonos a Las Lomas y a mansiones y a departamentos en el extranjero. Nada más para concretar, entonces podría emitir, no sé, un decreto, una instrucción para que las dependencias encargadas... Pero todo el tiempo está abierta la información. Es que siguen llegando estas respuestas por temas de seguridad nacional, clasificado, etcétera, para que deje de ocurrir este candado. Sí, todo es transparente, completamente. No hay nada que ocultar. Esto, por ejemplo, que están preguntando sobre la supuesta vigilancia a 2 periodistas o el sistema que se adquirió, se va a dar toda la información. Hoy mismo se va a dar toda la información. Pero además, si ya presentaron denuncia, pues que la Fiscalía también haga lo propio.
Una segunda pregunta, señor presidente. Este fin de semana, el domingo, se realizó la marcha del 2 de octubre y el comité del 68 hizo un llamado, una demanda a sacar al ejército de las calles, a no continuar con este proceso y pues si nos pudiera dar un posicionamiento respecto a esta petición que hace el comité del 68. Pues ya se conoce nuestra postura. Pensamos que es muy importante que nos ayude el ejército, que nos ayude la marina para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. En el 68, la responsabilidad de la represión fue del presidente. Él mismo asumió la responsabilidad de manera pública. Ahora, el presidente, que es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha dicho y sostiene de que no se va a usar al ejército para reprimir al pueblo. Y no ha habido tortura como antes, ni masacres, ni desaparecidos. El Estado no viola derechos humanos. Pero eso les cuesta aceptar. ¿Al comité? Entonces, nosotros consideramos que los errores que ha cometido el ejército se han originado por órdenes de autoridades civiles. Me refiero al 68. Ya les he platicado esa anécdota, pero no está de más recordarla, de cuando pasa el 68, pasa el 69, que es el supuesto accidente del avión en que viajaba Carlos Madrazo, y va el general secretario Marcelino García Barragán a hablar con el general Cárdenas en el 69, y llega entonces el ingeniero Cárdenas y le pregunta al papá a qué vino el secretario de la Defensa. Pues vino a confesarme cosas y lloró. Acuérdense que Villa también lloraba. O sea, hay gentes fuertes que tienen pues, sentimientos. Eso de que los hombres no lloran, pues no es cierto del todo, o no se puede decir que en todos los casos.
y que ahí le dijo al general secretario de la Defensa, al general Cárdenas, de que en el 68 el operativo, la represión, había estado a cargo del Estado Mayor Presidencial. Y que la culpa se la llevó completa el Ejército. Y no solo eso, le dijo también que el Estado Mayor Presidencial había tenido que ver en lo de el supuesto accidente donde perdió la vida Carlos Madrazo y otros, porque un tenista, ¿no? Y muchos más. Entonces, hay que ver quién da la orden para que declaren la guerra al narcotráfico. Calderón. Yo recuerdo que cuando mi desafuero, y hay constancia de lo que voy a decirles, el secretario de la Defensa en ese entonces les mandó a decir a Fox y al secretario de Gobernación de entonces, Santiago Cri, que el ejército no iba a salir a las calles, solo si se lo solicitaban por escrito. Y después, cuando ya las cosas estaban más calientes, les mandó a decir que ni por escrito. Acaba de fallecer, por cierto, que era secretario de la Defensa en ese entonces. Entonces, no es así, tan maniqueo, de buenos y malos. No es que el ejército es sinónimo de represión. No, eso depende de quién gobierna, quién es el comandante supremo. El ejército mexicano, lo voy a seguir diciendo, no es un ejército como otros ejércitos de otros países. No pertenece a la oligarquía. Sus mandos vienen del pueblo. Son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, de militares. No hay oligarcas en los altos mandos del ejército. Es pueblo uniformado. Y nos ayudan mucho. Y es un ejército profesional, leal, subordinado a las instituciones constitucionales y a las leyes que rigen. Entonces,
no tenemos por qué no apoyarnos en el ejército, en la marina, para garantizar la paz, la tranquilidad. Por eso también, si no se aprueba la reforma en el Senado, voy a insistir, la reforma para que se amplíe el plazo y que sigan ayudando el Ejército y la Marina, que no concluya su misión en materia de seguridad pública en marzo del 24, sino que tenga más tiempo, hasta el 28, y que se informe como quieren, porque no hay nada que ocultar, pero que sí necesitamos, pues nada más numéricamente, cuantitativamente, son 300,000 elementos. A ver, 300,000 a sus cuarteles. Ya. Pues hacen fiesta los de la delincuencia. Y no solo los de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia de cuello blanco. Porque pues vuelve lo mismo. ¿Qué era lo que pasaba? Que había contubernio. El poder de la delincuencia y el poder de las autoridades se alimentaban, se nutrían mutuamente en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. Ahora no, ahora es Guardia Nacional y con el apoyo de la Defensa y de Marina. Imagínense, retiramos a los marinos de los puertos. Ya salen todos los marinos del puerto de Manzanillo. ¿Quiénes regresan al puerto de Manzanillo? Los que permitían la entrada al fentanilo y el contrabando y todo. Por eso voy a insistir. Nada más termina el periodo de sesiones, como lo establece la ley, inicia el nuevo periodo, va a la iniciativa de nuevo. Y al mismo tiempo vamos a hacer una consulta a los ciudadanos. Me molestaron los panistas. Porque los La senadores loca de Lili Telles, no están escuchando, Ariana. no están consultando al la pueblo, Badilla. Ah, no, estaba. como muchos de ellos ni siquiera fueron electos de manera directa, son plurinominales de lista. ¿Qué vínculos tienen con la gente? Nada. Todavía el que fue electo, pues tuvo que ir a hacer campaña y tuvo que haber dicho de que iba a representar al pueblo y que iba a estar pendiente de las peticiones del pueblo y que iba a garantizar que hubiese justicia, seguridad. Pero el pluri va a la lista y hasta se va de vacaciones. Ya nada más regresa cuando va a tomar posesión. Porque eso no tiene que hacer campaña, nada.
Y si va en los primeros lugares porque tiene influencia o es importante, pues ya. Entonces vamos a preguntarle a la gente qué opinan. Y si la gente dice, no queremos que el ejército siga en las calles, que se vaya a los cuarteles, el ejército, lo que diga el pueblo, pero no limitarnos a lo que diga el conservadurismo, un grupo del Partido Conservador. Bueno, vamos con Blanca.